Hola a todos, soy Hendrix y bienvenidos a Noiseless Tech. El día de hoy tengo de invitado a Nelson Rivas, quien cursó conmigo en la Universidad Central de Venezuela. Estudiamos juntos la carrera Ciencias de la Computación. Hoy en día él ya se hizo licenciado y está trabajando en diferentes proyectos para distintos entes. Entonces, nada, Nelson, quisiera que te presentaras un poco. Placer, Henry, tenerte o que me tengas como invitado en tu gran proyecto que has decidido emprender. Y bueno, como bien comentas al principio, estuvimos juntos, aprendimos juntos, discutimos y bueno, un sinfín de cosas que vivimos en cuanto estuvimos desarrollando la carrera en la Universidad Central de Venezuela, específicamente la carrera de Ciencias de la Computación. Felicitaciones, te lo digo públicamente, por ese logro súper magnífico que has tenido en todo este tiempo y por haberte recibido como licenciado en Ciencias de la Computación. Y yo te admiro full porque, bueno, diste demostración de que no es necesario tener el título para ser bueno en lo que uno quiere hacer y tú eres muestra de ello y de verdad que felicitaciones para ti también, No, porque eres un ejemplo a seguir y un duro en esto de la programación. muchas gracias, Nelson. En eso justamente también quería enfocarlo en que también como desarrolladores autodidactas y esa serie de cosas que nos encontramos por allí, ¿tú crees que es posible, verdad? Creo que el auge, empecemos por el Internet. El Internet hoy es parte de nosotros, los dispositivos electrónicos. Entonces, yo creo que sí, es totalmente posible. Lo que la tecnología actualmente nos ofrece es grandioso, maravilloso y bueno, amplía o te lleva a llegar a lograr, si te quieres desarrollar en distintos ámbitos de la TI, entonces lo puedes hacer porque la tecnología te facilita mucho este tipo de desarrollo. Y con eso quiero también un poquito conectarlo con el tema de las habilidades que aprendes y los fundamentos que aprendes en la universidad, que por lo menos a mí me ha pasado, que estuve en ese primer ciclo de esos fundamentos, aprendiéndolos y practicándolos. ¿Cómo tú lo ves, ya que ahora te encuentras desarrollando algunos proyectos? Y quiero que me hables un poquito más de eso. ¿Cómo tú ves la relación uno a uno o dos a uno que tuviste buenos años de tu vida dedicándolos a los fundamentos, aprendiendo esta disciplina fervientemente? ¿Cómo tú ves eso ahora en resultados cuando trabajas en un proyecto real? ¿Qué te queda? ¿Qué prácticas utilizas qué te ayuda a que ese proyecto continúe gracias a tu preparación? Bueno, fíjate, yo creo que en el desarrollo del software hay dos vertientes en cuanto a la preparación que se tiene. Ciertamente tú y yo somos un ejemplo de ello. A pesar de ello, tuvimos las bases, los fundamentos que yo creo que cuando habla de un desarrollador que fue a la universidad se basa mucho en los fundamentos. Entonces, esa es la parte que diferencia a los que no tuvieron la oportunidad o empezaron a desarrollar de manera autodidacta completamente, vamos a llamarlo desde cero. Entonces, allá hay un factor diferenciador. Sin embargo, hay personas que no fueron a esta y desarrollan habilidades súper impresionantes y que hayas aprendido en el mundo del desarrollo del software, uno como uno el que no fue y tú puedes, como el que fuiste, aprender del que no fue. Entonces, es como una sinergia que hay allí y se puede de todo. Sí, notablemente vemos esa diferencia que también pasa aún si tienes ese fundamento, ese background, digámoslo así. También pasa de que en ciertos y determinados proyectos te tienes que tratar de nivelar, tienes que entender ciertas cosas porque obviamente no lo vas a saber todo, pero supongo también que esos fundamentos en que
tener un pensamiento algorítmico, tener un raciocinio del método científico de cómo realmente la ingeniería se aplica a los distintos proyectos. Supongo que eso es digamos, el ingrediente diferenciador que hablabas anteriormente para poder abordar una problemática, porque me ha pasado en proyectos donde se creía que un problema era grande o había un bug que casi nadie lo había podido resolver y básicamente yo aplicando método científico, resultados y pruebas, probando con otros parámetros y todo ese tipo de cosas me llevaron a dar con la solución y entender cuál era el problema que lo estaba generando. Entonces, de alguna u otra forma, según la preparación que sea, tienes que tener otro componente que sería de el tener un poco de humildad, serenidad y poder entender el problema desde un punto de vista externo para que puedas ver el todo, digamos, como dicen los americanos, el big picture. Un poquito entrando a las cosas que has realizado, tipos de retos con los que te has encontrado. eh, Me gustaría un poquito saber cuáles son los proyectos, uno de los proyectos más, digamos, grandes o más retadores que te ha tocado, inclusive trabajando con gente de afuera o trabajando oficialmente eh, con un contrato. ¿Cómo más o menos me pudiese explicar esos grandes proyectos que has tenido y cómo los has podido eh, solventar o... Uno de los proyectos más grandes donde y que fue un verdadero reto fue cuando estuve trabajando con una empresa llamada Soain, que le ofrecía servicios a Banesco Panamá. Entonces allí, bueno, dado el nombre de Banesco Panamá, era una entidad bancaria grande, con sucursal también aquí en Venezuela. En este caso yo trabajé para la de Panamá, como bien ya dije. Bueno, uno de los retos grandes era, sinceramente, más que algo técnico, era en cuanto a poner en, mm, a converger, a hacer que el cliente eh, o todas esas ideas que tenía el cliente, porque eran varios departamentos que confluían en cuanto a la generación de, bueno, el sistema en realidad se encargaba o se quería un sistema BPM, y cuando me refiero al reto fue porque, bueno, eran varios departamentos, varias personas pensando en lo que necesitaban para su departamento. Entonces poner un poco eso, o sacar lo prioritario de allí, sacar las ideas, sacar todo lo que se necesitaba para llevar a cabo este proyecto era como lo más fuerte, lo más retador, porque bueno, ¿cómo hago, cómo se planea para armar una arquitectura, para desarrollar un software donde tú puedas darle valor a lo que quiere o lo que necesita cada departamento? Entonces, eso es uno de los proyectos más grandes. Sin embargo, bueno, ya cuando vamos a la parte técnica, a la parte de desarrollo, bueno, manejar esto, porque bueno, van a haber este, desarrollos donde vas a tener que manejar con mucho cuidado la- los cálculos numéricos, y este era uno de esos casos donde, bueno, cualquier cálculo o fallo que tuvieras con esas cuentas era o una pérdida para la empresa o de cierta manera dañabas al cliente, a la persona a la que se le iba a otorgar el crédito comercial. Entonces, este fue uno de los proyectos más grandes y retadores en ese sentido. No, buenísimo. ¿Y cómo era la interacción con los distintos departamentos? ¿Es allí qué, qué mecanismos aplicaste o aprendiste sobre la marcha, sobre cómo tener un nivel cultural y un nivel de colaboración amplio para los distintos departamentos, ya que era crítico lo que estabas haciendo, era crítico que, como me hablaste anteriormente, era un tema de créditos, de cuentas que tenían que estar correctas. Y también, al ser crítico, muchos otros componentes dependían de ti, dependía un componente frontend, tal vez un componente de mobile u otro sistema aparte. Bueno, en ese caso,
lo que se decidió, bueno, eran reuniones vía Meet y bueno, todos los departamentos ahora con el arquitecto de la aplicación, en este caso un arquitecto de SOAI, y bueno, nosotros los desarrolladores, lo que, bueno, sí que eran extensas reuniones de cualquier cantidad de horas y era muy agotador en ese sentido. Entonces, bueno, lo que aprendimos es que a cada quien se le daba como su participación y ya a partir de allí, cuando ya se interactuaba o se escuchaban los diversos puntos de vista, armábamos ese plan de trabajo de manera que, bueno, tomemos como lo que es prioritario en cada quien, lo que converge cada quien y de allí empezamos a tener una mejor interacción y a darle un plan de trabajo. No, buenísimo. Ahí entrando en ese tema de cómo se compartimentan los trabajos, ¿cómo evitaron eso de que, por ejemplo, existe una metáfora muy conocida en el mundo de la programación donde a un par de ciegos se le dice, toma, toca aquí, toca allá, toca el otro toca una parte, y cada uno tenía una percepción de lo que era lo que estaban tocando. El que estaba tocando la trompa de un elefante era que decía, no, esto es una culebra o una serpiente. El otro tocaba una cola, no, es otra cosa. Tocaba una oreja, decía otra que era otro animal. Entonces, llevándolo esa metáfora un poquito a este terreno un poquito más serio, ¿cómo lograban que no pasara eso? Bueno, en ese sentido, es cuando surgía como la parte del arquitecto de la solución, imponer que tenía que manejarse así porque era lo mejor para lo que se estaba levantando como requerimiento. Y en ciertos aspectos ellos entendían que no podían eh, cumplírsele a cabalidad cada uno de los requisitos, sino que entonces iba a convertirse en un proyecto eterno sin terminar. Y fue así como lograron ir entendiendo que, bueno, a veces sí habían levantadas de voz donde cada departamento quería como imponer lo suyo y allí era donde se imponía la experiencia del desarrollador, o mejor dicho, del arquitecto de la solución. Y otra cosa que es importante detenernos acá, nombrabas anteriormente que poder reducir el tiempo de reuniones que tenían gracias a esta separación lógica de estos componentes. ¿Cuánto más o menos de esos componentes trabajaste? ¿En qué se basaban? ¿Y qué utilizabas tú como para establecer una comunicación con los componentes críticos a los que dependían de ti o a los que tú dependías? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, en este caso, aquí hay que considerar que entra en contexto una parte muy importante cuando se desarrolla software y cuando se trabaja en equipo, y es tener una sinergia con el equipo que desarrolla, en este caso, backend, frontend, los QA. Yo digo que cuando desarrollas en equipo, yo creo que eso es una parte muy importante. El ambiente de trabajo donde te desenvuelves, la comunicación que tienes con tu equipo. Entonces, bueno, la sinergia en equipo te va a llevar lejos. Más o menos cuánto tiempo demoró en que todos estuviesen alineados. Hablamos de meses, años. Ya ese equipo estaba conformado, parte del equipo estaba conformado. A mí ellos me contactaron mediante LinkedIn porque, bueno, era una etapa que iba por comenzar y necesitaban como agilizar ese desarrollo. Entonces, en aproximadamente un mes, el proceso de onboarding fue buenísimo, porque esa es otra cosa que yo considero cuando uno entra a trabajar en una empresa, y es ese proceso de onboarding que deben darte o que deberían darte, porque no todas lo hacen. Hay procesos de onboarding que pueden ser en un mes, en una semana, en 2 semanas. No hay un tiempo determinado, pero yo creo que dependiendo, a veces la cantidad no define calidad y es un proceso que yo creo que se debería considerar cuando una persona entra a trabajar, y es ese proceso de onboarding que tiene que ser muy que el programador sienta
que va a poder aportar, que pueda entender las bases de lo que se está haciendo, pueda sentirse a gusto. Entonces, eso es un proceso fundamental que yo considero debería haber en las empresas. Buen punto importante que tomas sobre el onboarding y sí, yo también he tenido de todo, he tenido donde, no, aquí tardamos un mes en onboardear a los desarrolladores, y yo, pero esto es una locura, un mes no se puede, tiene que ser a lo sumo una semana, en una semana ya tú tendrías que estar operativo o al menos hacer una cosa sencilla. Y no, pero es que un mes tardas en leer todo el código, pero nadie, o sea, es una mentira muy generalizada en que no, tardas un mes en leer código. No, es que realmente no lo estás haciendo bien. Estás desgastando tu tiempo y estás botando el dinero. Lo que tienes que hacer es ir asignando tareas a módulos sencillos, ir poco a poco iterando sobre la marcha e ir agregando cosas, porque se aprendes haciendo, no viendo o leyendo, porque aparte no tú sabes si te vas a encontrar con una arquitectura que no conoces o una arquitectura que no tiene arquitectura realmente, que dice ser limpia o dice ser cebolla o la otra, no sé qué, y realmente te encuentras con funciones de 100 líneas, con clases de 1500 líneas. Entonces tú dices, bueno, ¿y dónde está la arquitectura? Inyecciones de dependencia de 9 15 dependencias, cosas de ese estilo. Digo, bueno, pero ¿dónde está la arquitectura? Ese tipo de cosas, el onboarding es una etapa súper crítica, no solamente de programación, sino también en tema empresarial, en tema cultural. Por ejemplo, si una empresa te va a decir, bueno, para poder solicitar las vacaciones, tienes que utilizar este módulo, este link. Si quiere solicitar algún documento en específico de la empresa, es a través de este correo. Toda esa serie de pasos te evitan y te quitan un montón de pesos de encima. Entonces, no estamos hablando solamente de un boarding a nivel de proyecto, a nivel de código, sino también de a través culturalmente hablando de en toda la empresa. Entonces, sí, ese punto que nombra es súper importante, ya que, como lo mencionabas anteriormente, calidad no significa cantidad y la cantidad de meses o semanas no quiere decir calidad. Todo lo contrario. A mí sería un red flag que me digas de un mes a 2 meses de onboarding. Quiere decir que tienes una deuda técnica o cosas mal hechas tan grandes que toma un mes o 2 meses poderlo entender. También tuve una experiencia donde el proceso de onboarding demoró 2, 3 días y de verdad que estas personas tenían un descontrol total, no tenían como un roadmap claro a seguir y era un proyecto que ya estaba en camino. Entonces, es cuando tú te encuentras en este mundo del desarrollo de software de todo y como ya habíamos comentado, cantidad no significa calidad ni calidad significa cantidad. Entonces, son procesos críticos y que deben definirse dentro de las empresas cuando integras a tu equipo o integras personas al desarrollo o como bien mencionas, en el ámbito empresarial. Entonces, eso es uno de los fallos que yo creo que tiene la comunidad del desarrollo de software y bueno, ojalá se pueda ir mejorando estos procesos. Eso va en aumento a la medida que se vayan requiriendo más cosas y la tecnología vaya avanzando. Notablemente tienen que haber cambios o bien en temas de inversionistas que ya no vean que el proyecto está avanzando y tomen en cuenta cuáles son los factores que hacen que un proyecto no avance. Es que, bueno, no estamos haciendo ciertas cosas bien o otras no tan bien. Entonces, ya ahí tomarían como que partido. Cuando ya afectas a los recursos y afecta a ciertas y determinadas niveles en la cadena de mando, ahí sí obviamente se toma partido y se empieza a hacer cambios notables. De verdad que sí, sí, la tecnología actual te facilita mucho estos procesos. Y lo que pasa es que hay empresas que están todavía como, a pesar de que trabajan con tecnología, reacias al cambio a delegar estas tareas o a permitir que la tecnología te ayude con la delegación de estas tareas. Entonces,
Es un proceso un tanto, vamos a decirlo, complicado, cuesta arriba, pero que se podría lograr. Sí, claro, total. Entrando un poquito más al tema del día a día, ¿cuál es tu día a día? ¿Cómo empieza a Nelson a hacer un feature, temas de reuniones? ¿Qué, ¿Cómo lo organizas? Porque no estamos hablando solamente de que, y eso yo lo hablaba en estos días con una product manager que fue jefa mía hace tiempo, sino que no solo se trata de lanzar código como loco, es tratar de aclararse, es tratar de entender el requerimiento y en base a eso hacer un bosquejo de la solución que se quiere hacer y luego cómo sería más o menos ese día a día tuyo, cómo tú enfrentas una tarea y cómo lo clasificas según sea que entre complejidad y tiempo de finalización. Yo era mucho de que, wow, el código perfecto, la refactorización, esta, la función aquella, la función esta, esto se puede complementar, esto se puede poner más en líneas de código pequeño. Entonces yo aprendí que vamos a ir sacando. Y ya yo digo que también el código te va dictando, o sí, el código te va diciendo, te va hablando, mira, tú vas viendo comportamientos, vas notando patrones y estos patrones son los que te van indicando, bueno, aquí sí cabe hacer esto, llevar esto a una función que, bueno, me haga esta determinada funcionalidad y esta puede ser usada. Entonces yo creo que el código te va dictando o te va guiando en ciertos aspectos a cómo ir desarrollando y cuándo necesitas encapsular, cuando necesitas crear una función para hacer determinada y que pueda determinadas tareas y que pueda ser reusable. Yo también tenía ese tipo de obsesión antes, que era hasta que no saliera el código perfecto, no lo subía al repositorio, hasta que yo no viera que fuese bonito, yo no lo subía y obviamente es un total desacierto, ya que hay clientes, hay gente esperando para que esa funcionalidad salga. Lo que yo he aplicado a lo largo de- del tiempo es la regla de los tres strikes. Es decir, primer strike es que veo algo que me huele mal, que me huele raro. Segunda vez veo ese mismo algo que, bueno, algo cambió, pero no me sienta bien. Y al tercer strike que yo vea que es otra vez está, que yo agrego algo y otra vez está maloliente, ahí sí lo cambio. Y es que aplicando eso, te ahorras tiempo en sobreingeniería al principio. O sea, aplicar sobre Correcto, ingeniería de por qué aplicar un patrón de diseño en algo tan sencillo si mientras tanto lo puedo sacar con una función sencilla, una clase sencilla y ya está. Y bueno, la inyecto o la instancio o la agrego como composición, lo que sea. Pero luego al tercer strike que tú digas, bueno, ya basta de este medio desastrillo, vamos a hacerlo ahora bien, pero no tan bien en el sentido de que notablemente pueda cambiar. Entonces, es una responsabilidad de nosotros, de los desarrolladores, poder entender ese tipo de cosas y hacerlo, ¿no? Hacerlo, pero ya al tercer strike, ya cuando digas, "Ah, bueno, ya toca." Pero hacerlo y pensarlo de un principio, al igual como en en la disciplina del testing, hacer el testing, el código de test súper perfecto para que teste todos los casos posibles es imposible. Eso es una tarea iterativa, correcto, al igual que el código se va mejorando iterativamente, pero no se puede perder de vista eso. O sea, no es agarrar y resolver y abandonar. Ya es viernes, se abandonó. Entonces, es tener una voluntad activa de ir poco a poco mejorando ciertas cosas para que al final de cuentas no te agarre desprevenido y no te agarre esta problemática de un mal diseño. totalmente. Mencionaste sobre ingeniería y yo creo que este es un concepto que quizás en muchos proyectos o en muchos desarrollos empiezas a aplicar patrones. Entonces, es un concepto que hay que tener muy en cuenta. Y como yo te comentaba ya previamente, el código va a ser tu mejor consejero desde mi perspectiva, porque cuando tú vas
desarrollando, vas notando comportamientos, vas viendo patrones, ya ahí tú vas viendo, bueno, sí, esto necesita hacerse de esta manera para que no estar repitiendo código, no estar duplicando código. Entonces, es un concepto que hay que tener en cuenta cuando se Sí, desarrolla. totalmente. Y el tema de, ya hablabas de patrones, y es que hay mucha gente que aplica los llamados patrones de diseño, lo aplica en un principio, o sea, no, ni se plantea, por ejemplo, para los patrones creacionales que serían el bridge, el adapter y el otro allí que no me acuerdo. eh, Singleton. bueno, el singleton es creacional, no me acuerdo, creo que es de comportamiento. Ah, bueno, no recuerdo realmente. Yo tengo unas notas con todos ellos ahí descritos y la verdad que no me los aprendo. Pero Vale, no es que son muchos, complicado aprendérselo claro. todos, son muchos y bueno, a veces no todo desarrollador no tenemos todos los conocimientos. Siempre hay que ir a nuestro mejor aliado Google y bueno, hoy en día a la AI que nos facilita mucho. Gustaría tomarlo como tema final porque básicamente en todos los podcasts que he grabado salido a relucir ese temita y no es para menos. Pero en cuanto un poquito llegándolo al tema de patrones de diseño, hay inclusive desarrolladores que sin pensarlo o sin digamos, tener un conocimiento básico de ello, aplican de una el patrón, aplican de una el builder, aplican de una el fachada, aplican de una ciertas cosas y es como tú dices, o sea, si el código no te está dando problemas, porque de hecho, ¿de dónde salen los patrones de diseño? De los problemas en el código. Si tú te lees el libro patrones de diseño de los cuatro amigos de Gang of Four, allí ellos te hablan y te hacen una introducción súper grande que, bueno, son como, no sé, 100 páginas apenas de introducción de por qué están aplicando eso, cuáles los problemas que existen actualmente en la organización del código y cómo un patrón puede venir a ayudarte. Entonces, es cuando ya existe el problema, cuando ya lo ves, cuando ya tienes en mente los ciertos patrones y las problemáticas que tienes en el código, es cuando aplicas el patrón. Puede ser que un builder lo puedas aplicar antes, puede ser que un fachada lo puedas aplicar antes, pero eso no te da garantías porque de repente necesitas aplicar otro patrón porque el código crece de un lado y necesitas ajustarlo de otra forma. Entonces ya sería otro patrón. Entonces es un tema súper interesante que a veces ni nosotros mismos sabemos aplicar bien los patrones, sino que nos guiamos por los frameworks, nos guiamos por las nuevas herramientas. Entonces, hay un punto importante que tenemos que ver y es que, como tú dices, el código es el que nos dice todo y ver cuáles son las partes críticas de nuestro programa para hacer ese aplique de ese patrón de diseño a quien aplique y nos pueda permitir una sostenibilidad en el código, porque poco se habla de eso y es que nosotros escribimos código una vez y lo leemos 100 veces. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta ya que tienes que tratar de que tu código sea súper legible, súper entendible y que al menos el patrón que hayas aplicado no parezca una sobreingeniería, sino que eso esté fundamentado en ciertas características. Y como comentas, bueno, los libros, hay libros que te dan esta introducción que mencionas, 100 páginas, y yo creo que a veces caemos también en un tema de, bueno, los puristas que quieren aplicar patrones de diseño por acá, arquitecturas por allá. Eh, eh, es un tema también una disyuntiva que hay en el desarrollo del software. Están estas personas, los puristas, y están los que, bueno, no quieren aplicar este tipo de patrones porque para qué. Pero yo creo que hay que hacer un balance entre cuándo aplicarlo, cómo aplicarlo y si tu código te lo está diciendo. Entonces, esta es una pelea que yo veo mucho. Yo soy muy de usar Twitter y Twitter Tech, Twitter IT es de verdad, o se conoce hoy en día X, es un show. Todos los días sale
un tema de cualquier cosa, pero siempre hay uno que reluce que es este tema de cuándo aplicar patrón de diseño, cuándo no se debería aplicar, se debería, no se debería. Entonces es un tema que yo creo que este, hay que saberlo entender, hay que analizar tu código, hay que comprenderlo para poder saber si lo necesitas realmente, si no lo necesitas, o si lo necesitas, que no sea tan purista y que lo adaptes a lo que tu código te está pidiendo, lo que tu código te está aconsejando. Sí, yo Pues, me iría también a las discusiones que están, por ejemplo, en los proyectos open source de GitHub. Allí esas discusiones sobre aplicar una cosa o no, para mí tienen un poquito más de sentido porque en Twitter sí es verdad que aplican, dicen, bueno, se aplica esto a cierto problema, pero no te muestran nada. O sea, ahí están hablando de un código imaginario de supongamos que tengamos esto, pero en cambio en las discusiones de open source, un componente o un aplique de un patrón de diseño a un código que está en un proyecto open source es crítico. Entonces, allí tú ves realmente el resultado, si porque es un código real, es algo que tú puedes tocar, un código que tú puedes ver, que inclusive tú puedes hacer un pull request para mejorar algo o cambiar algo. O sea, tú estás siendo más partícipe de eso y es una discusión basada en algo que puedes hacer. En cambio, en Twitter y en todas estas plataformas que lo que hacen es dar ruido, es mostrar ejemplos al vacío que no tienen ningún sentido. Puede que a veces sí, pero no estás mostrando nada. O sea, por supuesto, no puedes mostrar el código privado de una empresa porque te metes en un problema. Entonces, en cambio, en correcto, estas comunidades open source que eh, veo con cierta preocupación que es como que se está reduciendo, hay mucha gente que está abandonando proyectos por falta de tiempo o falta de incentivos. Eso también quería hablar contigo si esa es tu percepción también. Pero en temas de open source, tú tienes el código irreal, tú ves las discusiones discutiendo de algo que puedes tocar, que puedes tener palpable. También otras discusiones son discusiones vacías, no hay nada ahí con lo que pueda, algo tangible con lo que puedas discutir. Twitter IT, mejor dicho, es una cosa que, bueno, tú te puedes divertir un rato allí y, bueno, ver cualquier cantidad de cosas. Y de verdad, por eso yo amo Twitter, la libertad que te da en ese sentido, maravilloso. Sí, así es. Te preguntaba un poquito ahorita del tema del open source. Inclusive he visto ciertos videos por allí donde dicen el open source ha muerto, cosa que no creo. Pero sí he visto como que un detrimento entre los proyectos que están saliendo ahora y la gente también abandonando, poniendo el tag looking for maintainer, cosas de ese estilo que están ahora más en auge. Entonces quería ver si qué te parecía sobre eso, si crees que realmente el open source ha muerto o hay algunas otras motivaciones por las cuales la gente no aporta tanto allí y bueno, Ahí está el código de React. El React yo no creo que vaya a morir. eh, o el open source es una de las cosas por las que React ha evolucionado y se ha mantenido en la cúspide durante tantos años. Eh, e incluso ahora los frameworks están basados en React. Vercel es uno, mejor dicho, este de Vercel es Next.js, Next.js. correcto. Entonces, el open source no creo que vaya a morir. Eh, no he tenido esa percepción de que el open source esté muriendo desde mi perspectiva. Sin embargo, bueno, hay que buscar estadísticas que respalden eso y de verdad no tengo información al respecto, pero sería interesante corroborar esto porque yo, desde mi perspectiva, no creo que el open source vaya a morir. No, ni yo tampoco, pero sí hay un pequeño detrimento ya que, no sé, falta como que incentivo o la gente, este, básicamente esté desmotivada o no, o, por ejemplo, me pasó mucho en módulos de NPM que eran open source, en donde al final de que cuando instalabas esa librería te decía que apoyes a Ucrania, que si no, inclusive se llegó a hacer un boicot
en donde esas librerías famosas que decían, si no apoyas a Ucrania o no manda una donación, vamos a archivar esta librería y no la vas a poder acceder. Y he visto esas cosas y decía, caramba, entonces sí, la guerra está como que afectando por lo menos a la gente de open source de Ucrania, ¿no? En este momento, este tema del open source con Ucrania, yo creo que también hay una parte de aprovechamiento con esa situación, porque de verdad, comento, hay cualquier cantidad inmensa de proyectos que tú ves, bueno, support Ukraine, y bueno, yo creo que hay parte de aprovechamiento de que, bueno, de tocar la sensibilidad del corazón, y hay proyectos que, bueno, no, sus fines son otros y se aprovechan de esto. Sí, y inclusive yo estuve trabajando con ciertos proyectos y hice hincapié en que tratemos de tener las dependencias externas muy a lo mínimo, que más bien si hay algo que se pueda hacer in-house, que lo hagamos, que tengamos nuestro propio registry eh, privado y que, bueno, que la empresa tenga eso y tenga acceso a eso y que ese artefacto, que al final de cuentas es un artefacto, sea usado internamente en la empresa de forma privada y que no se vea tan afectado con esas librerías externas, ya que puede pasar este tipo de cosas y a muchos les pasó. Sí, sí, bueno, fíjate, ya que mencionas lo de el uso de paquetes o de librerías, que bueno, ciertamente hoy hay mucha tendencia, o he visto mucha esa tendencia de que, bueno, para hacer un form, bueno, un sencillo form, voy a usar una librería como React and Stand, una cosa que, bueno, la vas a usar en solo una parte del proyecto, en un solo formulario, y te empiezan a aplicar, bueno, a meter librerías por acá, librerías por allá, librerías para validaciones, librerías para darle color al sombreado del form, cualquier cantidad. Y yo creo que, como bien mencioné, si hay cosas que se pueden hacer o se pueden aplicar. Y bueno, eso también, como comentábamos anteriormente, el código te va a dictar, oye, yo necesito de verdad hacer esto, qué tan complejo me puede resultar, cuánto lo voy a utilizar. Yo soy de los que instalo librería, uso librerías cuando ya de verdad el código me lo exige, cuando estoy repitiendo o haciendo funcionalidades que, bueno, si las voy a usar mucho, una determinada funcionalidad, bueno, esta librería me ayuda con eso. Bueno, porque no me gusta usar muchos este, entes externos para cualquier cosa. Entonces yo evalúo bien la situación, veo si de verdad lo amerita y es cuando yo digo, bueno, sí lo Sí, necesito. totalmente. Es que también me he visto en proyectos donde se usa esto absurdamente, cosas del estilo como una librería para calcular un número par, impar. O sea, hay una librería que se llama así, Even o Odd, algo así. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo no puedes hacer un número? ¿Cómo no sabes calcular un número impar o impar? Porque tienes que instalar algo. Al estilo también de hacer un adaptador a un cliente o a una librería de HTTP, por ejemplo, Axios Adapter. No sabes hacer un adapter es una interfaz y creas una implementación. Bueno, si estás hablando de TypeScript o cualquier otro lenguaje fuertemente tipado, oye, un adapter lo puedes aplicar con una clase, un interfaz y ya está. Entonces, esa tendencia de usar librerías para todo es algo que se está viendo y que, bueno, que se tiene que reducir al mínimo, ya que también incurren en vulnerabilidades cuando se vulneran a las empresas y se hace el estudio forense de por qué pasó esa vulnerabilidad y resulta ser que era una librería que estaba mal, una librería de lock que estaba vulnerable y por allí entraron. Entonces, tema muy importante a tener en cuenta, la seguridad. Sí, y fíjate, yo hace días veía un tutorial, no recuerdo el youtuber, que decía algo así como, ya no debes hacer, por lo menos en React, que cuando tú quieres aplicar una estilización cumpliendo una cierta condición, bueno, debes aplicar si esto, no aquello, ahí mismo en la clase.
Entonces, esto es una de las cosas que yo vi que, bueno, ya necesitas hacer de la ternaria para aplicar este estilo. ¿Y qué te suplía esa librería? Bueno, este, meter esa condición ahí. Entonces yo, ¿para qué de verdad buscar una librería para hacer una comprobación y utilizar algo? Ya, mete tu línea de código allí. Pero vas a agregar una librería solo para comprobar si el número cumple, si una variable cumple una determinada condición. No, no, son cosas que no veo necesarias. Y que bueno, sí, quizás te ahorra unas dos, tres líneas de código, pero estás introduciendo cualquier cantidad detrás de paquetes que también llevan estas librerías. Entonces, es un tema que de verdad está entra en mala práctica. Sí, entonces toca un poquito evangelizar a la comunidad de mantenerse alejado de este tipo de prácticas y si no más que con el ejemplo, ver también esos proyectos open source donde la gente da su conocimiento prácticamente da gratis, aunque bueno, no todo en la vida es gratis, y de allí se aprende muchísimo, de verdad. Los proyectos open source son netamente maravillosos y aportar a ello significa un nivel más en tu carrera y un nivel más donde te pueden ver y te pueden, un reclutador, digamos, que sepa IT, pudiese ver y decir, ah, no, pero es que este muchacho o esta muchacha aporta al open source, este es parte de su código, es parte de su portafolio y creo que lo pudiese considerar en mi proyecto. Entonces es un punto importante a tener en cuenta para futuras generaciones de programadores que salgan en este momento. Hay muchos, por lo menos, estos buscan que te venden de este programador en tantos días, programador en tantos meses, te conviértete en un full stack en una semana. Son cosas que van muy de la mano con este tipo de mentalidad que se le está metiendo a los programadores que vienen o que están iniciando en este mundo. Sí, y otra cosa que me encontré súper curiosa hace como 3 4 años, bueno, sí, ya al inicio de la pandemia, y es que habían salido estas empresas que te ofrecen a aprender a hacer entrevistas y una vez te entrevisten y tú pases las etapas de entrevista en un proceso de reclutamiento, te cobraban un porcentaje de lo que ganes. O sea, porque ellos te ayudaron a hacer la entrevista, a pasar esos procesos, entonces ellos te cobran un porcentaje. A mí me pareció, y si es que existe algo por allí, a mí me parece absurdo. O sea, a mí me parece absurdo que tú cobres por enseñar, no sé, o cobres un porcentaje de un salario por tú haber ayudado a alguien en un proceso. O sea, a lo que yo considero que sí se te debe pagar es si tú me enseñas, o sea, un curso, una suscripción no sé, de $20 o algo así, un curso donde tú me enseñas a pasar todas las etapas de una entrevista y todo eso, habilidades blandas y cómo desarrollarlas. Pero totalmente absurdo que tú me enseñes a pasar etapas de entrevista y me cobres un porcentaje del sueldo, que es notablemente sería mucho más de $20. Fíjate, yo me topé con una empresa, tengo un amigo también que entró a trabajar en una empresa de esta manera y él aún está pagando un porcentaje eh, amplio de su sueldo por esa situación. Son empresas que yo de verdad no estoy de acuerdo y no comparto eh, esta mentalidad porque yo de verdad, cuando ya una empresa me dice, no, que tienes que pagar para esto y bueno, nos vamos a quedar con cierto porcentaje de tu sueldo, que no es nada barato. Eh, yo no, ya de allí de una vez. Una vez tuve una reunión una reunión no, bueno, un ofrecimiento de que entrar a una empresa y bueno, cuando me prometían bellas y castillo, wow, esto me huele raro, y, suena tan hermoso, tan bello. Cuando entró a la reunión, bueno, ya cuando a medida que se fue desarrollando la entrevista, ya me fueron tocando esos puntos y yo de verdad que no sé cómo pueden llegar a hacer estas cosas, pero bueno, las existen, las hay. Y también tengo, como comenté, un amigo que aún es paga, mintiendo, porque él me dijo que no, yo le digo que gano tanto para pagarle mucho menos de lo que
de lo que yo gano. Entonces, es un tema complicado también. Sí, parece hasta una trata de blanca moderna, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, Parece una totalmente. trata de blanca 2.0 o 3.0. Interesante. Habíamos dejado en el tintero el tema de la AI y que cómo te ha parecido a ti en tu condición, porque bueno, si no se han dado cuenta, y obviamente no, Nelson es cuadrapléjico. O sea, mueve solamente su cabeza y con la cabeza tiene un alambrito que le pega al teclado y con eso él teclea y programa, hace proyectos y hace un montón de cosas. Es todo un titán. Entonces, ¿cómo te ha parecido a ti y te ha venido, me imagino que te ha venido súper bien el tema de los asistentes y la inteligencia artificial para tu condición de accesibilidad? Sí, como bien mencionas, esta condición no me impidió desarrollar mi carrera, desarrollarme profesionalmente en el ámbito del desarrollo de software, de la programación. Estoy muy agradecido con la programación y todo lo que he aprendido con ella. Y estas herramientas de inteligencia artificial también hay que verlas desde un punto de vista. Están los puristas que dicen, ¿no?, que usar esto para hacer esto. Pero yo, desde mi punto de vista, yo creo que eh, estas herramientas vinieron a facilitarnos el desarrollo para tareas repetitivas, quizás también para eh, que te ayuden a darte una visión de tareas que son complicadas, pero que con un simple prompt o con un prompt bien hecho, te pueden dar mucha ayuda. Créeme que yo me he ayudado mucho a estas herramientas, no para desarrollar todo un software o todo un sistema, pero sí para hacer tareas repetitivas, para que me den ideas, para refactorizar ciertas cosas, para mejorar código, para aplicar test. Entonces, la AI aún no nos va a quitar el puesto de programadores, aún le falta mucho. Una AI no te va a saber hacer todo un programa desde cero. Bueno, no conozco aún que estén en la capacidad de hacerlo, pero sí nos va a facilitar, nos está facilitando mucho el trabajo y que hagan uso de ello eh, para, para facilitarnos el desarrollo del software. Total, yo la uso todos los días y, por ejemplo, cuando incurro en algún smell code que no sé cómo se llama, yo lo que agarro es preguntarle al GitHub Copilot, ¿cuál es este smell code que en donde yo tengo esto y esto y esto y esto? Ese smell code se llama tal cosa y te explica la historia, quién lo introdujo en el año y todo lo demás y puedes verificar más información. Entonces, digamos en términos de diseño, en términos de hacer las cosas bien. Y que no todas las fuentes de información van a estar allí. Y entonces, el AI, de verdad que yo soy pro AI, herramientas AI, que yo la uso a diario, de verdad que para ideas, para sugerencias, para mejoras, como ya comentaba, eh, tu mejor aliada, y yo no me da pena decir, la uso y me ayudo con ella todas las veces que sean necesarias. Caramba, qué pena te va a dar si no mueves las extremidades. Y bueno, nada, Nelson, fue una charla súper genial. Tenía tiempo que no conversábamos así. Bueno, estoy a la vista de un 2.0 donde podamos hablar de un tema en específico, largo entendido como hemos hablado hoy. Ha sido un tremendo placer poder conversar contigo y nada, te deseo todo lo mejor en tu carrera. Ya sabes que aquí estamos a la orden para un 2.0 y también como amigo, como compañero y hermano. Bueno, gracias a ti, Henry, de verdad que mucho éxito en esta nueva etapa, que yo sé que como otras has superado y has sabido llevarla bien, y tu profesionalismo, tu experiencia, tiene mucho por aportar, tiene mucho para darle visibilidad a cómo se llama tu podcast Noiseless Test, disminuir ese Noiseless Test. Entonces, mucho éxito y bueno, por acá también tienes un amigo. Gracias, Gracias. Nelson. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify y ahora en Apple Podcast. Estoy en eso de poder lanzar la plataforma en
en Google Podcast y en otros allí, pero todavía estoy en ese proceso.